Muchas gracias, Pastor Oscar, por el saludo, por la introducción y gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que disponen para escuchar y para aprender sobre la historia de la Reforma Protestante. Este es un curso que hace parte del área de teología histórica, donde estudiamos no solamente la historia de la Iglesia, sino que también estudiamos la historia del desarrollo del pensamiento cristiano. Entonces, las personas que ya han tomado algún curso de historia antes, sea historia antigua o historia medieval, o han tomado algún curso de historia del pensamiento cristiano, pues se van a poder familiarizar un poco más rápido con este curso. Las personas nuevas que quizá nunca han visto un curso de historia o han leído un poco sobre historia de la Iglesia, pues muchas de las cosas que vamos a conversar quizás sean, las escuchen por primera vez y tengan que familiarizarse en el camino con muchos términos y conceptos. Así que vamos a tratar de ser lo más claros posibles, vamos a tratar de comprender la audiencia que tenemos, tanto de estudiantes antiguos como de estudiantes nuevos, y vamos a tratar de hacer una clase sencilla, intentar explicar cada concepto o término que utilicemos y, digamos, reexplicar las veces que sea necesario una etapa, un periodo, un evento, a un personaje, a algo que haya ocurrido dentro de la historia o dentro de este periodo histórico que vamos a estudiar. Entonces, quería decir eso como palabras introductorias para que lo tengan en cuenta y sepan que tengo en cuenta la audiencia que me está escuchando en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de la historia de la Reforma Protestante, nosotros estamos hablando de una narrativa, de un relato que nos cuentan de lo que ocurre en el siglo XVI y siglo XVII después de Cristo. Es una narrativa o un relato de los eventos, de los personajes que aparecen en el siglo XVI y siglo XVII dentro del contexto de la Iglesia protestante. Y cuando nosotros hablamos de reforma, pues evidentemente reconocemos un evento que ocurrió en el siglo XVI y que dicho evento impactó el desarrollo de la sociedad occidental de Europa, europea. De eso estamos hablando de reforma. Al mismo tiempo, hablamos de un volver a la forma. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces pareciera que cuando hablamos de reforma estamos hablando de saltarnos, digamos, unos 1500 años de historia hacia atrás, en un ejercicio retrospectivo hacia atrás, y caemos o aterrizamos en el siglo I después de Cristo, en la época de Jesús y de los discípulos, de los apóstoles. La pregunta que surge con ese ejercicio es, si es así, si la reforma es simplemente hacer un salto retrospectivo al siglo I, ¿qué pasa con esos 1500 años de historia? ¿Dónde quedaron? ¿No había iglesia en esos 1500 años de historia? Entonces, cuando explicamos el término reforma de esa manera, estamos en un riesgo de intentar saltarnos 1500 años y de generar un vacío en la historia de la iglesia. Y esto se puede malinterpretar porque muchas personas pueden pensar que la iglesia solamente se desarrolló en el siglo I y que luego apareció en el siglo XVI. Y de que del siglo II al siglo XV no tenemos iglesia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando decimos que la reforma es volver a la forma de Jesús y de los apóstoles, porque aunque ese volver es un ejercicio retrospectivo, es decir, miramos hacia atrás, hacia lo que pasó atrás, pues ese mirar hacia atrás recoge lo que pasó en esos 1500 años de historia. O sea, no es que nosotros hagamos un salto simplemente
ignorando 1500 años de historia, sino que vamos hacia atrás. Como lo decía un autor, la reforma es caminar hacia adelante mientras miramos hacia atrás. Y ese mirar hacia atrás, pues recoge todo lo que ocurrió en esos 1500 años de historia hasta el siglo primero. O sea que ese volver a la forma no es un salto, no es un salto, sino que es un mirar hacia atrás, retrospectivamente, y recoger todo lo que ocurrió en esos 1500 años de historia hasta el siglo primero. Y eso nos permitiría comprender que la historia tiene continuidad, la historia de la iglesia tiene continuidad, y que el Señor en su providencia preserva a la iglesia por 1500 años hasta el siglo XVI, y que parte de esa preservación es lo que produce o permite una reforma. Entonces, esto es diferente a simplemente explicarlo, pues es un volver a la forma y simplemente es un salto de 1500 años, lo cual, en mi opinión personal, yo creo que no es correcto definirlo de esa manera, porque la iglesia tiene continuidad y el Señor la ha preservado. Desde el siglo primero hasta el siglo XXI, el Señor la ha preservado, a pesar de cualquier vicisitud que se haya presentado en el camino. Entonces, cuando hablamos de historia de la Reforma, estamos hablando de un relato que nos cuenta los eventos, los personajes, los protagonistas, lo que ocurrió en el siglo XVI y XVII, pero al mismo tiempo ese relato es un volver a la forma, recogiendo todo lo que ha ocurrido en 1500 años en un ejercicio retrospectivo hasta el siglo primero. Y le llamamos protestante porque ese fue el apellido, digamos, ese fue el término que se le acotó, con el cual se podía identificar a todo movimiento que era contrario al catolicismo romano en el siglo XVI. Y aquí, pues también hay que ser precisos, porque protestante inicialmente se les llamó a los príncipes alemanes que protestaron en la Dieta de Espira contra el emperador Carlos V, que quería imponer una normativa de que los principados alemanes debían sujetarse al catolicismo romano. Pero los príncipes alemanes en la Dieta de Espira lo que hacen es que hacen una protesta pública ante el emperador Carlos V y le manifiestan que ellos no van a continuar siguiendo las directrices católico-romanas, sino que ellos van a seguir las directrices del luteranismo alemán en ese momento. Entonces, a partir de allí, de ese año 1529, se habla de una protesta pública de unos príncipes o de unos gobernantes. Entonces, ahí es que llamamos protestante. Esa palabra protestante, pues obviamente se relaciona con la protesta que hizo Lutero el 31 de octubre de 1517. Sin embargo, se relaciona posteriormente, queriendo decir que a partir de lo que ocurrió con Lutero, pues efectivamente esto desencadenó en la protesta de los príncipes alemanes. Ahí se genera la relación, pero el término protestante inicialmente se da, es 12 años después de las 95 tesis de Martín Lutero, escribiendo la acción de los príncipes alemanes que protestaron públicamente contra la normativa del emperador Carlos V en obligarlos a ellos que en sus territorios se profesara solamente, únicamente, la religión católico-romana. Entonces, cuando hablamos de historia de la Reforma Protestante, sintetizamos esta serie de palabras en lo siguiente. Es el relato del desarrollo de la Iglesia en el siglo XVI y siglo XVII, que hizo un ejercicio retrospectivo, una reforma, un volver a la forma, recogiendo 1500 años de historia hasta el siglo primero. Y eso desencadenó en una protesta pública. Y quiero decirlo así, protesta pública. Y no quiero, digamos, reducirlo a una protesta religiosa, porque fue más que una protesta religiosa. Y no quiero decir simplemente, pues es una protesta política,
porque fue más que una protesta política. La protesta es integral, abarcó diferentes áreas de la sociedad, tanto lo académico como lo religioso, como lo político, como lo teológico. Muy bien. Habiendo dicho estas cosas como introducción, lo cual es muy importante comprender antes de abordar un curso como estos, podemos dirigirnos a la lección número 1, a las causas que condujeron a la reforma. Si bien hablamos de una reforma, pues es porque fue necesaria, ¿no? Que ocurriera en la historia, se necesitaba una reforma protestante. Pero para saber por qué se necesitaba una reforma protestante, pues yo debo conocer las causas que condujeron a esa reforma protestante. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra lección número 1. Identificamos varias causas que condujeron a la reforma. Una de ellas es el dogma de la iglesia. Para mí nadie es un secreto, efectivamente, esto, que la iglesia por mucho tiempo impuso su dogma, y cuando hablamos de dogma, estamos hablando de una serie de enseñanzas o doctrinas que se convirtieron en doctrinas normativas dentro de la Iglesia Católica Romana. Estas doctrinas normativas se debían obedecer so pena de excomunión. Y a esas doctrinas normativas es la que llamamos dogma. El dogma realmente es una doctrina, pero es una doctrina de carácter normativo, obligatorio, que impone la Iglesia Católica Romana a partir de sus concilios, del ejercicio del magisterio, etcétera. Entonces, ese dogma, ese número de doctrinas que impone el catolicismo romano, so pena de excomunión para los que no la sigan o no la obedezcan, es lo que llamamos dogma de la Iglesia. ¿Qué pasa con ese dogma? Pues evidentemente ese dogma para los reformadores estaba equivocado. Digamos que no era la enseñanza correcta porque no tenía un asiento bíblico o un fundamento bíblico. Todo parece indicar que esa lista o serie de doctrinas impuestas por el catolicismo romano, pues habían pasado el examen del magisterio, de los maestros de la iglesia, y muchos de ellos pues habían perdido el direccionamiento correcto hacia las escrituras. Muchos de ellos basaban su doctrina o su enseñanza en especulaciones, y parte de esto se vio en el escolasticismo. Otros de ellos basaron estas enseñanzas respondiendo simplemente a los intereses políticos de la iglesia, pero no tenían ningún argumento bíblico para sostenerlas. Entonces, esta serie de doctrinas o dogmas son cuestionadas en el siglo XVI. Ahora, no exclusivamente en el siglo XVI, porque nosotros entendemos que hay unos precursores de la reforma, ¿verdad?, que aparecen antes del siglo XVI. O sea que son cosas que ya se venían cuestionando siglos atrás. Pero digamos que en el siglo XVI es donde como que explota o irrumpe en la historia la acumulación de todas estas inconformidades que se venían planteando siglos atrás, ¿no? En el siglo XVI como que se conjugan todas estas mini protestas anteriores, se conjugan en una gran protesta, y esa gran protesta estalla, y por eso su impacto, sus efectos, pues cambiaron la historia occidental hasta el día de hoy. Entonces, una de las primeras causas que condujeron a la reforma, sin duda, fue el dogma de la iglesia. Una serie de enseñanzas normativas que impone el catolicismo romano, pero que a la luz de los reformadores y de los precursores de la reforma no tenía fundamento ni asiento bíblico para sostenerlas. Lo segundo es lo que llamamos prácticas populares. Detrás del dogma de la iglesia, pues hay una serie de prácticas populares que describen la conducta típica
la conducta, digamos, eh, normal que se desarrollaba en todo este contexto del catolicismo romano, y eran una serie de prácticas populares que más adelante vamos a ver alguna de ellas, que responden efectivamente a eso, al no tener un fundamento bíblico para su dogma, para su serie de doctrinas impuestas, entonces están en la interpretación libre del que escucha. ¿Y cuál es el error? Que el pueblo, por eso se llaman populares, porque eran prácticas que se le imponían al pueblo. El pueblo, como no leía la Biblia, y la razón por la cual no leía la Biblia era porque la Biblia estaba en latín y la traducción con la cual se trabajaba fue la que dejó Jerónimo, la famosa Vulgata Latina, pero el latín pues era un idioma para los académicos, o sea, no era el idioma, digamos, del pueblo. Entonces los académicos entendían el latín y el resto de las sociedades tenían su lengua vernácula, su propia lengua. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo no tener educación, al yo no conocer el latín, pues evidentemente voy a tener allí, cierto, un problema, no voy a poder leer la Biblia que está en latín. No solo eso, sino que la misa, por ejemplo, se hacía en latín, se predicaba en latín, se leía en latín, se cantaba en latín. Y las personas, en su gran mayoría, que escuchaban la misa, no sabían hablar en latín, no sabían leer el latín. O sea que básicamente todo esto se construía en la ignorancia del pueblo. Y con esa ignorancia, pues el alto clero, la iglesia, se aprovechaba de la ignorancia del pueblo para imponer una serie de prácticas populares con el objetivo de recoger algunos fondos, algunos recursos económicos para las arcas de Roma. O sea que vemos ahí una manipulación, ¿cierto? Se está manipulando al ignorante y es una práctica de la historia del mundo, ¿no? Que no se ha dejado, se manipula al pueblo ignorante y se manipula al pueblo ignorante explotándolo para llenar las arcas del catolicismo de la Iglesia Católica Romana. Y ahorita veremos algunas prácticas populares. Prácticas eclesiásticas también, pues que tuvieron que ver exclusivamente con la Iglesia y que el pueblo pues no sabía ni siquiera por qué las practicaba, ¿no? O sea, ni siquiera sabían cuál era el fundamento bíblico para practicar estas cosas dentro de la iglesia. Y vamos a ver una de esas cosas, por ejemplo, fue eh, la famosa veneración que se convierte casi en una idolatría a María. ¿Cuál es el asiento bíblico para esto, no? ¿Cuál es el fundamento bíblico para esta práctica eclesiástica? Bueno, pues, evidentemente no lo hay, pero ante la ignorancia del pueblo, la manipulación del alto clero, pues se logra, ¿cierto?, imponer una serie de prácticas que simplemente la iglesia obedece, pero no corrobora con las escrituras. Y es por eso que hablamos de una dulia, de una hiperdulia y de una latría. Y el catolicismo romano lo supo explicar muy bien, ¿no? Cuando hablaba de dulia, por ejemplo, de veneración o respeto hacia, y esa dulia se tenía que diferenciar de una hiperdulia, respeto y veneración más elevado hacia, y una latría que es exclusivamente adoración hacia Dios. Entonces, si a Dios se le da latría, se le adora únicamente siguiendo los 10 mandamientos, particularmente los primeros dos. ¿A quién se le da dulia y a quién se le da hiperdulia, no? Entonces, si la dulia es diferente a la adoración, simplemente es un respeto, ¿cierto? Una especie de veneración. Entonces, la dulia se le da a los santos y la hiperdulia se le da a María. Y entonces a María no se le da latría. Y así el catolicismo romano, pues, logra defenderse de la acusación de que ellos adoran a María. Sin embargo, esto que fue bien explicado en su momento y tuvo un cisma en el periodo medieval, pues no conocido por el pueblo, ante la ignorancia del pueblo, pues se convierte, se camufla, ¿cierto? Y al camuflarse, pues al pasar los años, termina degenerando en más que en un simple respeto hacia María, termina degenerando en una dependencia a María, incluso tomando a María como intercesora.
como quien intercede por nosotros ante el Padre, lo cual, pues, dicha doctrina tampoco tiene un asiento bíblico. Entonces, todo este tipo de cosas, y vuelvo y repito, se aprovecha de la ignorancia del pueblo en parte, y otros, pues como el alto clero, que no les interesaba, no todos, pero en su gran mayoría, no les interesaba realmente el servicio cristiano con limpia conciencia, sino que cada uno estaba como iba detrás de sus propios intereses, pues efectivamente degeneraba en todo este tipo de cosas y en unos abusos eclesiásticos. Abusos eclesiásticos que, por supuesto, en el siglo XVI tocó lidiar, como lo eran las indulgencias. Era un abuso eclesiástico en el cual, pues básicamente se decía que si una persona podía pagar por el alma de un familiar que estaba en el purgatorio, un lugar intermedio también impuesto por el catolicismo romano, pues el alma de ese familiar que está en el purgatorio saldría de ahí hacia el cielo. Y la manera de sacarlo de ahí, pues no era suficiente las oraciones del Papa, sino que el pueblo también tenía que hacer como una especie de obra meritoria. Y esa obra meritoria se materializaba en recursos económicos. Entonces vemos abusos eclesiásticos, pero nuevamente volvemos al punto, que salen o subyacen de la ignorancia del pueblo. Un pueblo ignorante es fácilmente manipulable por las autoridades, y al ser manipulable por las autoridades, entonces, pues básicamente se imponen normas, se imponen prácticas populares, eclesiásticas, que la sociedad obedece, pero finalmente no sabe por qué las obedece, no sabe ni siquiera por qué las hace, cuál es el sentido, cuál es el propósito de hacer dichas cosas que le están imponiendo. Finalmente no sabe por qué lo hace. Entonces, en el dogma de la iglesia, que es una de las primeras causas, el concepto de iglesia pues es muy importante porque los padres de la iglesia dieron sus conceptos de iglesia, y digamos que hasta San Agustín podemos ver un concepto de iglesia bastante respetable y digamos respondiendo en algún sentido a una visión bíblica, teológica, y en su libro La ciudad de Dios pues podemos ver cómo Agustín hace una lectura sobre este mundo y la ciudad celestial y la iglesia, pues a cuál de las dos ciudades pertenece, ¿no? Si a esta ciudad o a la ciudad celestial. Incluso la lectura que hace Agustín en su libro de la ciudad de Dios, pues es un libro realmente apologético que se defiende ante las acusaciones de los paganos de que Roma en el año 410, la ciudad que cayó a manos de los bárbaros, cae como castigo porque se desvió hacia el cristianismo. O sea, los paganos acusaban a los cristianos que por culpa de ellos la ciudad de Roma había caído en el año 410, que mientras Roma basó toda su teología en los dioses grecorromanos, eso nunca había ocurrido, y que una vez se tergiversa o se desvía hacia el cristianismo, los dioses castigan la ciudad de Roma destruyéndola. Pues ante esa acusación contra los cristianos, Agustín escribe La ciudad de Dios, queriendo explicar todo lo contrario, y era que Roma había sido castigada no porque Roma se hubiese vuelto cristiana, sino porque el cristianismo que había adoptado Roma se había paganizado. Esa es la crítica agustiniana en su libro. O sea, Roma se había vuelto cristiana, pero el cristianismo que había adoptado Roma se había paganizado. Y es por eso que Dios, el Dios cristiano, había castigado a la ciudad destruyéndola. O sea que en su libro es una apologética, ¿cierto? Es una defensa de una acusación que está recibiendo la iglesia cristiana sobre la destrucción de la ciudad de Roma. Sin embargo, en ese libro podemos ver la forma como Agustín veía la iglesia. Y efectivamente la iglesia era la comunidad de los santos. Y la diferencia que se hace es porque, bueno, esa comunidad había sido paganizada, pero para Agustín la iglesia es la comunidad de los santos, es la comunidad que se separa del paganismo. Hay una diferencia entre el paganismo y el cristianismo.
Y eso lo deja claro Agustín, y ese concepto de iglesia, de alguna manera, fue el concepto que permanece en la patrística por mucho tiempo. Sin embargo, la lectura del libro de la Ciudad de Dios, que hicieron posteriormente otros teólogos, deja ver que ya el libro La Ciudad de Dios tenía también otras intenciones. O sea, Agustín no solamente defiende la acusación que hace contra los cristianos el paganismo, no solamente define a la iglesia como una comunidad separada de los santos, separada del paganismo, sino que al mismo tiempo en su libro deja ver la forma como Agustín veía a la iglesia mientras estaba como peregrina por este mundo. Y en el libro deja ver que todo debe estar sujeto a la iglesia. O sea, todas las áreas sociales tienen que sujetarse a la iglesia. Por ende, la política tiene que estar sujeta a la iglesia. Entonces, las grandes instituciones fuera de la iglesia, sí, porque la iglesia es una institución también, pero las grandes instituciones que están fuera de la iglesia debían sujetarse a la iglesia. Entonces, la iglesia se convierte acá, sí, como el ente gubernamental superior que controla todos los entes inferiores, entre ellos el ente político. Entonces, esa forma de Agustín de interpretar la iglesia en este mundo, pues va a desencadenar posteriormente en la visión católico-romana de la iglesia, que finalmente la iglesia se convierte en la gran institución que absorbe todas las demás instituciones, absorbe todas las demás instituciones, todos los demás entes sociales, la iglesia los absorbe, de tal manera que el alto clero y dirigidos o representados por el Papa tienen el absoluto control del mundo. Bueno, del mundo occidental hasta ese momento, ¿verdad? Pero mire que todo esto se desprende o degenera de un libro de San Agustín llamado La Ciudad de Dios. Ahora podríamos decir que esa fue la visión que tenía Agustín de la iglesia como ente controlador gubernamental de todas las áreas sociales, ¿no? Y que después se desarrolla a partir de los teólogos posteriores. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque en algún sentido, en el principio, el concepto de iglesia era simplemente la comunidad de los santos separada del paganismo, pero a partir del libro La Ciudad de Dios y de la lectura que hacen teólogos posteriores, ese concepto de iglesia cambia. Ya la iglesia no es una comunidad separada del paganismo, sino que básicamente la iglesia se reduce a una institución. El concepto de iglesia se reduce a una institución y a una institución gubernamental que absorbe todos los entes sociales. Y así se reduce el concepto de iglesia. Esto llevó a los precursores de la reforma, pues obviamente a molestarse, ¿no? Ellos tenían un espíritu inconforme, lo mismo que los reformadores del siglo XVI, a molestarse un poco con esa visión de concepto de iglesia que traía el catolicismo romano después de San Agustín. Llevó como a molestarse y a protestar contra eso. Sin embargo, vemos por lo menos en un Lutero que aunque hay una protesta contra la forma como la iglesia controla y absorbe las diferentes áreas sociales, aún en Lutero vemos un espíritu muy medieval en ese aspecto, ¿no? Que nosotros no podemos decir que Lutero hubo un cambio radical respecto a esta lectura del concepto de iglesia. Lutero manejaba un concepto muy parecido al concepto medieval de la iglesia. Y claro, nosotros no podemos ignorar que Lutero es medieval. O sea, Lutero es medieval. O sea, pretender encajar a los reformadores dentro del mundo moderno y decir que simplemente ellos están en un mundo moderno, pues realmente es una mentira. O sea, los reformadores son medievales, unos más que otros, y algunos entran en un proceso transitorio entre la medievalidad y la modernidad, pero siguen siendo medievales en muchos aspectos, en su forma de ver el mundo, en su forma de concebir la naturaleza o el papel de la iglesia en el mundo. Entonces Lutero, aunque protesta contra la forma como la iglesia controla los entes sociales, manipulándolos, ¿cierto? Respondiendo a sus intereses egoístas, aún así
vemos que en Lutero ese concepto de iglesia sigue anclado en la medievalidad. Otro, el concepto de la salvación. Y pues esto es supremamente importante porque nuevamente pues en la patrística se discute un poco la salvación. Diríamos que no fue un tema principal. Los padres de la iglesia venían lidiando con otros temas como en explicar la Trinidad, en explicar la divinidad del Hijo, en explicar la doble naturaleza de la persona de Cristo. Y solapadamente venía el tema de la salvación, solapadamente. No fue sino hasta Agustín que se desata el debate o la polémica propiamente soteriológica, ¿no? En cuanto a la doctrina de la salvación. Y ese debate se da entre Agustín y Pelagio. En un primer momento, pues es una respuesta de Pelagio ante el libro de San Agustín de las Confesiones, que más o menos escrito en el año 405. Y a partir de allí se genera un gran debate en torno a la salvación y sobre todo en dos doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si la salvación pertenece a la soberanía de Dios, entonces, ¿hasta qué punto yo soy responsable de la misma, no? Y efectivamente, las palabras de Agustín, usted puede encontrar esto en sus tratados sobre la gracia que él escribe y deja ver, ¿sí?, toda la polémica desatada contra Pelagio. Podemos nosotros conocer que la posición agustiniana es simplemente la salvación la inicia el Señor, la desarrolla el Señor y la termina el Señor. Pero para Pelagio, pues esto socavaba la libertad humana o lo que se conoce como libre albedrío. Entonces, tratando Pelagio de hacer una defensa del libre albedrío, termina negando la soberanía de Dios en la salvación. Y esto genera la gran polémica que lleva a diversos debates, a la condena del pelagianismo en el sínodo de Diospolis en el 415, luego en el sínodo de Cartago en el 418 y finalmente en el concilio de Éfeso en el 431. Digamos, todos estos sínodos y concilios ratifican que el pelagianismo fue una herejía. Sin embargo, el pelagianismo no muere ahí, digamos, como en toda la historia, las enseñanzas agustinianas fueron llevados al extremo, lo que se conoció como hiperagustinianos, ¿no? El hiperagustinianismo, después de la muerte de Agustín en el 430, fue llevado hacia el extremo y al llevarse hacia el extremo, pues cae en una especie de fatalismo estoico, ¿no? Cuando me refiero a fatalismo estoico es, bueno, pues finalmente si todo depende de la soberanía de Dios, yo como hombre no soy responsable de absolutamente nada y básicamente me quedo pasivo en mi comportamiento, en mi conducta, porque pues todo viene de Dios, caigo en una pasividad fatalista. Y muchos fueron acusados de que llevaron el agustinianismo a un hiperagustinianismo. Incluso el mismo Agustín, después de su muerte, fue acusado de haber llevado muchas doctrinas al extremo. Entonces, un grupo de teólogos franceses, monjes franceses, entre ellos Juan Casiano, uno de ellos, otro llamado Vicente de Lerins, entre otros, iniciaron, digamos, un nuevo movimiento teológico que trataba como de equilibrar el asunto, como de que no los acusaran de hiperagustinianos, pero tampoco de pelagianos, entonces terminan cayendo en un semi-agustinianismo, ¿no? Donde reconocen la soberanía de Dios en parte, pero también la participación o cooperación del hombre en parte. Y aquí entramos a hablar de una gracia cooperativa, ¿no? En la salvación, ambos cooperan, tanto Dios y el hombre, y en una lectura mucho más protestante, digamos, mucho más posterior al siglo V, pues a esos semiagustinianos se les llama semipelagianos, ¿no? Tratando pues de relacionar su forma de pensar con Pelagio, claro, con algunas diferencias, pero tenía mucho que ver con el pelagianismo, porque finalmente la gracia cooperativa, donde participa Dios y el hombre, pues termina siendo un monergismo humano, la obra del hombre en la salvación. Entonces, todo este debate de la salvación se convirtió en un debate largo, en un debate extendido después de la muerte de Agustín, aunque por allá en el sínodo de Orange se condenó
al pelagianismo nuevamente. Los semiagustinianos, pues como se llamaban semiagustinianos, lograron, digamos, coger mucha más fuerza en la teología medieval y definitivamente esa fue la posición que adoptó el catolicismo romano, un semi-agustinianismo, aunque pues ellos no lo ven así, ellos lo ven como un agustinianismo, pero digamos que de fondo es un semi-agustinianismo y desde la lectura que hacemos los protestantes pues sería un semi-pelagianismo, ¿no? Finalmente el concepto que tienen de la salvación está basado en la obra del hombre, no en la obra de Dios. Y ese es el concepto medieval de la salvación. Y fue un concepto que no cambió mucho con los escolásticos. La mayoría de los escolásticos sostuvo este mismo concepto de la salvación. De pronto Tomás aporta o trata como de nuevamente de regresar a las enseñanzas agustinianas en esto sobre la soberanía de Dios en la salvación. Sin embargo, el concepto que se mantuvo fue ese, fue un semi-agustinianismo hasta el periodo, hasta el tiempo de la Reforma, y ese concepto de salvación en la Reforma pues va a cambiar, obviamente va a cambiar, porque el hecho de enfatizar la justificación por la sola fe, pues habla mucho de que la obra es del Señor, de que el Señor es el que da la fe y de que es a través de la fe, no por obras, que recibimos la salvación. Y esto pues efectivamente choca con el concepto de salvación de gracia cooperativa que se venía enseñando desde los tiempos de Juan Casiano y Vicente de Lérins, que fueron los famosos semipelagianos de la época. Entonces, el concepto de salvación también va a generar una reforma, ¿no? El concepto de iglesia, un concepto mucho más institucionalizado, y el concepto de salvación, un concepto cooperativo, sinergista, ¿sí? Que socava la soberanía de Dios y enfatiza mucho más la obra del hombre. Pero por otro lado, el concepto del perdón de los pecados. Eh, Evidentemente, pues yo soy perdonado cuando me arrepiento, pero el arrepentimiento en el periodo medieval seguía siendo una obra meritoria del hombre. Y en esto tengo que ser claro, esto no es medieval como tal. Esto venía desde la patrística, porque en muchos padres de la iglesia, ya por allá en el siglo II, siglo III, se veía una confusión grande en el arrepentimiento. Realmente, si usted estudia los libros de historia del pensamiento y busca la definición de arrepentimiento por los padres de la iglesia, usted va a encontrar, se va a confundir un poco porque no había como una definición clara de lo que era el arrepentimiento, y el arrepentimiento se veía más como una obra meritoria, es decir, como que el hombre generaba el arrepentimiento en sí mismo. Obviamente, en el periodo medieval, pues esto cobró muchísima más fuerza y, cierto, se extendió, ¿sí? Cobijó toda la iglesia, pero era algo que ya, ese espíritu ya venía desde los padres de la iglesia, esa confusión. No se sabía si el arrepentimiento era un don de Dios o si el arrepentimiento era generado en el corazón de los hombres. No, no había como mucha claridad. Incluso esto, este concepto del arrepentimiento degenera en el concepto equivocado de los sacramentos, porque si yo no entiendo bien qué es el arrepentimiento, si es un don de Dios o es una obra meritoria, si es una obra que genero yo, el creyente, sale de mi corazón, entonces, ¿cuál es la función del sacramento como tal? O sea, ¿cuál es la función del bautismo, por ejemplo? ¿Para qué me sirve el bautismo? Entonces, depende cómo yo defina el arrepentimiento, pues así mismo voy a tener un concepto de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la cena. Y esta fue una discusión eclesiológica en el periodo de los padres de la iglesia y se sostuvo esa discusión. Pero luego en el medioevo, entonces la confusión que hubo en la patrística se desarrolla y ese arrepentimiento se convierte en una obra humana. Básicamente es una obra humana, es una obra meritoria del hombre, es el hombre el que genera el arrepentimiento de su corazón, y ese arrepentimiento como obra meritoria coopera con la voluntad de Dios y eso genera la salvación. Así que el perdón de los pecados, y hablando del perdón de los pecados inicial, digamos, es completamente meritorio por parte del hombre. Luego que el hombre es perdonado por Dios, el hombre vuelve a pecar. Entonces,
surge otro problema. ¿Qué hacer ahí? Es decir, una vez que el hombre es perdonado y vuelve a pecar, ¿qué ocurre ahí? Entonces, el hombre se tiene que volver a arrepentir para volver a ser perdonado. Entonces entramos como en una serie de que la salvación se obtiene, pero se pierde, se obtiene, pero se pierde, se obtiene, pero se pierde, ¿cierto? Ese es como un círculo vicioso ahí. Quedamos en que la salvación se obtiene, pero se puede perder. Y esto pues degenera en el mal concepto que tenían de justificación. Finalmente, para el catolicismo romano, la justificación no fue una declaración legal una vez y para siempre, sino que la justificación es infusa. ¿Qué significa que sea infusa? Que la justificación es algo que opera el Señor en la vida del creyente. En la vida del creyente. Para ellos no va a ser una declaración legal, sino que va a ser una obra progresiva. Algo que podríamos llamar algo así como justificación progresiva. Pues claro, si la justificación es infusa, es decir, es una obra progresiva en la vida del creyente, pero no una obra que se hizo una vez y para siempre, entonces depende del hombre conservar esa justificación. O sea, está en mí si la conservo, si crezco en ella o no, está en mi arrepentimiento, en mi capacidad. Entonces, si yo no respondo diligentemente, digamos, no tengo la suficiente carga meritoria para esto, entonces dicha justificación va a ir en reversa, digamos, va a ir en retroceso en lugar de ir en progreso y voy a perder mi salvación. Para volverla a obtener, entonces debo volverme a arrepentir, debo tener otra carga meritoria porque la justificación es infusa. ¿Sí? Es una obra progresiva. Entonces, mire todo este tipo de conceptos que el catolicismo romano en el medioevo vendió, enseñó y efectivamente van a ser los conceptos cuestionados por los reformadores. Incluso la justificación para los reformadores no es una obra infusa, sino que es una obra legal, una declaración legal que se hizo una vez y para siempre. Y la obra infusa, lo que hace el Señor en la vida de los creyentes de manera progresiva, no es justificación. Para los reformadores es santificación. Y digamos que el gran teólogo de la santificación fue Juan Calvino, ¿no? Si bien a Lutero se le reconoce por ser el gran teólogo de la justificación, a Calvino, pues hay que conocerlo como el gran teólogo de la santificación, porque no hubo teólogo en el siglo XVI que hablara más del Espíritu Santo que Calvino y que hablara más de la santificación que Juan Calvino. Fue el gran teólogo del Espíritu Santo, fue Juan Calvino. Y esto pues degenera en el concepto de los sacramentos. Ya había un espíritu sacramentalista. Cuando hablo de sacramentalista, quiero decir que al sacramento se le dotaba de gracia, de una gracia salvadora. De tal manera que la persona que participaba del sacramento, por la participación del sacramento, entonces experimentaba salvación. Eso es lo que llamamos sacramentalismo. Aunque si bien en la patrística no había sacramentalismo de manera explícita, sí había ya un espíritu sacramentalista en muchos padres de la iglesia, incluso en el mismo Agustín. En el mismo Agustín, cuando trata de la importancia del sacramento del bautismo, deja ver que hay como algo sacramentalista ahí en su explicación, en su experiencia, deja ver algo. Luego esto se desarrolla en el medioevo con mucha más fuerza y cae en lo que llamamos sacramentalismo, ¿verdad? Que ya no son dos, sino que van a ser 7 y cada uno de estos pues va a tener esa gracia, en algún sentido, esta gracia salvadora, ¿no? La pregunta que surge es si el sacramento en sí mismo tiene poder para salvar. Esto llevó al catolicismo romano, pues, a creer que en el momento de bautizar al niño, al infante, a través del bautismo, al niño se le perdonaba el pecado original. Le era perdonado el pecado original por el sacramento del bautismo. Y cuando se hace la pregunta, entonces, si, ¿cómo opera ese sacramento, digamos, hablando en términos de salvación, para perdonar el pecado original del infante si el infante todavía no cree, no puede tener fe? Entonces,
Agustín va a decir es que por la fe de los padres, por la fe de los padres. O sea que cuando el infante se presenta, los padres lo presentan para bautizarlo y los padres creen en que ese bautismo le perdona el pecado original al niño. Entonces, pues por la fe de los padres, ese sacramento opera satisfactoriamente en la vida de ese infante. Luego ese concepto pues va a cambiar en Tomás de Aquino, digamos, va a traer un elemento nuevo y ese elemento en la reforma pues también va a cambiar, aunque vamos a entrar a ver diferencias, debates sobre el aspecto, sobre este aspecto del bautismo como tal. Pero el caso es que el concepto de los sacramentos en el medioevo era un concepto sacramentalista. La Iglesia Católica Romana creía que el sacramento en sí mismo tenía ese poder salvador que cambiaba la vida del participante, de la persona a la cual se le operaba el sacramento. Y eso también ocurrió con la cena del Señor. Y la cena del Señor, por ende, se va a convertir entonces en un elemento vital dentro de todo el ritualismo católico romano que va a llevar a la gente a una reflexión sobre su salvación. Y efectivamente el sacramento, pues va a tener el sacramento de la cena, ese poder también salvador que va a conectar de alguna manera al incrédulo con Dios. Y es por eso que en el catolicismo romano, por lo menos en el periodo medieval, el sacramento de la comunión, pues era impartido y muchas veces a todo el mundo, es decir, no se sabía quién participaba del sacramento. Por eso cuando Calvino, en su primera visita a Ginebra, entre el 1536 y 1538, cuando decide rechazarle la cena a los libertos, pues fue un boom. ¿Por qué? Porque la costumbre medieval de participar del sacramento de la cena era, pues todos participamos porque todos somos la iglesia. Sí, si había cierta teocracia, es decir, si la iglesia es el ente controlador que absorbe todas las áreas sociales, entonces todos los que nacen dentro de ese territorio es iglesia, independientemente tenga un corazón regenerado o no, pues es iglesia o es creyente y tiene derecho al sacramento de la comunión. Entonces, cuando Calvino rechaza a los libertinos y no les da, a los libertos no les da el sacramento de la comunión, pues es un boom y causa un choque tremendo que finalmente eso y otras cosas terminan expulsando a Calvino y a Farel de Ginebra, ¿no? Que fue la famosa expulsión que se separan y luego regresan después de 3 años. O sea que fue un choque porque la cultura, la comunidad medieval estaba acostumbrada a participar del sacramento de la comunión a libre demanda, sin un autoexamen. Y eso viene del catolicismo romano medieval. Entonces, todos estos conceptos de iglesia, salvación, el concepto del perdón de pecados, el concepto de los sacramentos, pues son cuestionados en la reforma. Los reformadores cuestionan y al mismo tiempo, pues estos conceptos nos están mostrando a nosotros la necesidad de una reforma. Son causas que conducen a una reforma, ¿verdad? Todo esto nos muestra la realidad o el presente de la iglesia y la necesidad urgente de experimentar una reforma protestante. Entonces, en esta primera parte de la clase, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta el momento y luego tenemos un break y luego seguimos avanzando en la lección en la que estamos. Recuerden, hermanos, que pueden ir colocando sus preguntas en el chat, de tal manera de que si tiene alguna inquietud con respecto a lo que se va diciendo, nosotros podamos irla evaluando en la medida que vayamos avanzando. Entiendo con esto que no hay preguntas. Vamos a hacer un break de cuánto tiempo, Pastor